Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo que es la segunda parte de circunferencias y en esta parte tenemos lo que es algunas propiedades extra de este tema. ¿Listo? Trabajamos en el problema número 1, en donde nos menciona el enunciado que Tito tiene que tocar en la banda del colegio. ¿Listo? Dice, toca la banda del colegio, deja sus baquetas sobre la pandereta. Listo, ahí está. Las baquetas son estas de acá y la pandereta es la que está por debajo, ¿no? Si se cumple esta condición, o sea que acá tenemos el arco, acá es arco por cierto, el arco AB es 120 grados y el arco CD es de 140 grados. ¿Listo? Y el ángulo determinado por las baquetas, listo, por las baquetas aquí, el ángulo que determina, obviamente cuando se cruzan estas dos, ¿sí? Es lo que nos dice. Vamos a dibujar acá. Cuando se cruzan es de 30 grados. Calcule la medida del arco AC, me pregunta. ¿Listo? ¿Cuánto medirá este arco? Este arco que está por acá, que le vamos a poner una incógnita. ¿Listo? Que sería acá X, ¿no? Entonces el ángulo que se forma aquí, el problema indica que es de 30 grados. Ahí está, 30 grados. Listo, estos dos arcos, el arco AB 120, le colocamos ahí entonces 120 grados, el arco CD vale 140. Ojo, te recuerdo que cuando hablamos de arcos no referimos a la medida angular que corresponde a esa curva, ¿no? A ese arco exactamente que pertenece a una circunferencia. Recuerda que la vuelta completa es 360 grados y por lo menos tenemos ya una parte. Le vamos a colocar acá a BD, a este arco BD, listo, un valor Y, que no sabemos cuánto vale, tampoco, pero lo vamos a dejar de esta manera. ¿Listo? Muy bien, acá podemos utilizar esta propiedad que se conoce como la regla del ángulo exterior. ¿Listo? Por entonces el ángulo exterior, ¿listo? Por la regla del ángulo, a ver, ratito, exterior, ¿listo? Podemos decir nosotros que el ángulo formado por estas dos secantes, la circunferencia, ese ángulo se va a obtener con la diferencia de estos dos valores, o sea, x menos y, el arco mayor menos el menor entre 2, y pues ahí va a ser 30 grados. Entonces con esta información podemos decir que la diferencia entre los arcos X y Y, esa diferencia es de 60 grados, es lo que podemos concluir. Pero nosotros podemos también decir que como la vuelta completa es 360 grados, X más Y se puede saber, ¿no? 140 más 120 me da un total de 260. Eso va a entender que X más Y sería igual a 100 grados. ¿Listo? A partir de esta información nosotros podemos sumar las dos ecuaciones y al momento de sumar las dos ecuaciones podemos eliminar, ¿listo? Aquí Y positivo, Y negativo, y nos damos cuenta que 2 veces X, ¿sí?, va a ser igual a 160. Por lo tanto, X solito vendría a ser a 80 grados. Tenemos X entonces, que es el arco AC, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, para que lo veas mejor, vamos a colocarlo por acá. Entonces, tenemos la respuesta para este problema. Listo, entonces, bueno, en un paso, ¿no? En un paso, no era ni que el primero ni el segundo, de frente nomás. Esta es la solución para un primer problema, recordando un poquito de las reglas de ángulos en la circunferencia. Muy bien, acá tenemos entonces 80 grados. Listo, pasamos ahora a el problema número 2, donde nosotros vamos a reconocer, listo, que tenemos aquí una circunferencia inscrita, o podríamos generar una circunferencia, dentro de una circunferencia podemos generar un cuadrilátero inscrito. ¿Cómo? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Una forma sería que yo trace acá, y podría observar que hay un cuadrilátero aquí. Podría trazar aquí, bueno, ahí sí, también ahí, sí. Podría trazar también, por ejemplo, por acá. Creo que aquí me voy a quedar con este trazo, ¿sí? Con este trazo me voy a quedar. Acá le vamos a poner C, acá le voy a poner D, y acá le voy a poner E. Entonces, aquí yo tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia. Por si no lo notas, está aquí. Ahí está. Desde el vértice A viene un punto por acá y por acá viene este cuadrilátero. Así está, un cuadrilátero inscrito.
¿Y qué se cumple en un cuadrilátero inscrito? Que si nosotros tenemos un ángulo por acá, que en este caso está como 7x, ese ángulo se conoce y va a ser igual al ángulo interior. Este ángulo va a ser igual. ¿Listo? Idéntico va a ser el ángulo. Ahí está. Entonces, esto solamente se cumple cuando tenemos un cuadrilátero inscrito. ¿Correcto? Entonces, observas que este ángulo y este ángulo prácticamente son iguales, ¿no? Por la propiedad de cuadrilátero inscrito. Entonces, acá vale 7x, pero observa que acá estamos dibujando un triángulo encima del diámetro. El problema te lo indica, ¿no? Entonces, eso da a entender que por debajo habría un arco de 180. Eso quiere decir que por acá el ángulo interno, o inscrito, perdón, tendríamos de 90, ¿no? Ahí está, 90 ahí. Entonces, conclusión, ¿listo? Conclusión, 7x más 3x. 7x más 3x, esto va a ser igual a ¿cuánto? 7x más 3x va a ser igual a 90 grados, por lo tanto 10x es igual a 90, x vale 10 grados, 10 grados, no, 10x acá, y bueno, empezando a dividir tendrías 9 grados, listo. De esa manera la solución para este problema. Marcamos nuestra alternativa que corresponde para 9, listo. Así, tan solo hacemos esto. Muy bien, para un siguiente problema, ¿no? Si observamos, para un siguiente problema, tenemos este problema 3 en donde tenemos que hacer un gráfico. Tenemos aquí que hay un romboide, ya sabemos que es un romboide, que es un cuadrilátero que tiene estas características, ¿sí? Ahí tenemos el romboide. Es el romboide ABCD. Se toma un punto interior D, dice, perdón, un punto interior P. Entonces, este punto interior puede estar en cualquier lugar, lo puedo ubicar aquí, por ejemplo. ¿Listo? Ahí lo voy a ubicar. Aquí lo voy a ubicar, ¿listo? ¿Qué más? Dice tal que ahí tenemos una condición. La medida del ángulo BAP, ¿listo? BAP, habría que trazarlo aquí. Lo vamos a ubicar acá. BAP, ¿sí? BAP. Este ángulo que está por aquí, ¿listo? Va a tener el mismo valor, le vamos a poner alfa, va a tener el mismo valor que el ángulo BCP. BCP. Entonces acá le trazamos también de tal manera que el ángulo sea el mismo, ¿no? El ángulo es alfa también. Entonces, eso es lo que quiere el problema. O eso es lo que dice el problema, ¿no? Esa información te está dando. ¿Listo? Ahora, recuerda que los lados opuestos son iguales. ¿Sí? Los lados opuestos son iguales en el romboide. Y la pregunta es, ¿a cuánto equivale el ángulo APB? APD, exactamente APD. Lo voy a borrar, a ver. Después lo voy a ubicar ese punto. APD. APD se encuentra por acá. ¿Sí? Y el ángulo BCP. Ahí está. BCP. BCP. Entonces, la pregunta es, a ver, no, BPC, perdón, BPC, que P está aquí, acá está P, acá, ¿sí? ¿Se ve? Acá está P, muy bien. Entonces la pregunta en sí es el ángulo APD que está aquí, que no sabemos cuánto vale, que le vamos a poner X, y el otro ángulo que está acá, que no es igual, no voy a pensar que es lo mismo, simplemente es un ángulo Y, ¿no? Esta línea no es continua, por cierto, posiblemente esté más arriba o más abajo, es un punto que no conocemos. Muy bien, así está la información, ¿ok? Muy bien, entonces te recuerdo que acá tenemos dos lados iguales. Este lado que está aquí con el lado que está abajo van a ser de la misma medida. ¿Sí? Acá está. Y listo. Además de eso, este lado también pues, va a ser igual con el opuesto. Bolita. ¿Qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer, listo, es generar, listo, o construir prácticamente este triángulo que tú ves por acá arriba. Este triángulo que tú ves por acá arriba lo vamos a construir. ¿Dónde? ¿Dónde lo construimos? Este triángulo lo vamos a construir por abajo. ¿Sí? Por abajo. ¿Para qué? Para justamente aprovechar esos dos lados que son iguales, ¿no? Además de eso, vamos a hacer que el ángulo Y aparezca en la parte inferior y pues ahí viene la solución. Entonces, vamos a decir, entonces, primer paso, ¿listo? Una vez hecha ya el planteamiento, construimos, ¿listo? Construimos el triángulo, vamos a llamarle, bueno, vamos a hacer esto, fíjate. A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí tenemos más o menos por acá, sí, por acá, aquí que sea.
Aquí, ya está, ya lo vi. Ahí está. Entonces acá le vamos a poner un punto cualquiera, Q, y decimos, ¿no?, que estamos construyendo el triángulo AQD congruente, o sea, prácticamente con los mismos lados y ángulos que el triángulo BPC o BCP, como quieras decirlo. Ahí está. Esos dos triángulos son congruentes, ¿correcto? Son congruentes. Estoy trazando, estoy generando, estoy mencionando que ambos triángulos son congruentes. ¿Ya? Ya está. Entonces, lo que tiene uno lo tiene que tener el otro. Es lo que podemos garantizar, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Eso quiere decir entonces que el ángulo alfa, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde se va a encontrar alfa? Si está en la misma posición, pues aquí. Ahí se encuentra alfa, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos decir también que este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo vale Y. Lo vamos a sacar un costadito. Y vamos a decir que este ángulo vale Y. Listo, ahí está, vale Y. El angulito. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acá? A ver, ya tengo entonces esta construcción, he movido los ángulos, tengo los mismos lados, puedo asegurar entonces que si por ejemplo por acá, donde está, le pongo un par de palitos, acá también habría palitos, que le pongo, si acá le pongo serruchito, acá también sería serruchito, perfecto, tengo esa información. Ahora, mira, fíjate en lo siguiente, podemos reconocer que si ahora unimos los puntos P y Q, a ver, entonces, ¿qué podemos reconocer ahí? Entonces, al momento de unir P y Q, los cuadriláteros, ¿listo? El cuadrilátero, a ver si lo notas, AB, PQ, y el otro cuadrilátero, ¿cuál es ese otro cuadrilátero? QP, QPCD, ambos son romboides, ¿no? Se nota creo con claridad, ¿sí? Ahí está. Romboides porque los lados opuestos son iguales, ¿listo? Los lados opuestos son iguales. Además, esta inclinación es la misma por el ángulo alfa. Los lados que estarían por acá, concluiríamos entonces que son prácticamente iguales, ¿sí? Iguales. Y entonces acá bastará con que haga esto. Mira. Al otro lado también romboide, ¿no? Lados opuestos iguales, lados opuestos iguales. Y pues esta inclinación, pues puedo decir que es la misma que está acá. Claro que sí. Ahora, utilizando la regla de la z, ¿listo? Utilizando la regla de la z, que lo estamos viendo por acá, ¿listo? Por la z, nosotros podemos decir que ese ángulo alfa se traslada exactamente acá. ¿Y esto por qué? Porque nosotros observamos, ¿listo? A ver si lo notas, observamos, pues que como es un romboide, las líneas son paralelas, ¿no? Estas acá, los lados opuestos son paralelos. Entonces por eso es que se traslada exactamente aquí. Y con esto, ¿listo? Podemos reconocer que ese cuadrilátero que va apareciendo, exactamente el cuadrilátero APDQ, ese cuadrilátero resulta ser un cuadrilátero que tiene la siguiente práctica. Lo vamos a sacar para que lo veas mejor, ¿listo? Más o menos está de esta forma. Y vamos a utilizar esta teoría que corresponde a este tema, aunque como que no se ve muy bueno, igual como se quisiera. De esta manera, ahí, de esta manera, y las diagonales, ¿no? Acá una diagonal, acá la otra diagonal, listo. Entonces acá tenemos A, P, D, Q, y acá tenemos, fíjate, los ángulos, ¿no? Tengo el ángulo aquí alfa, y por acá tengo también el ángulo alfa. Listo, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que este ángulo, si estás observando, son iguales. Y si esto ocurre, entonces se cumple la regla del rebote en un cuadrilátero con sus dos diagonales trazadas. Claro que sí. Entonces, si se da esto, entonces se afirma que el cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Inscriptible, ¿no? O sea, quiere decir que alrededor puedo dibujar una circunferencia. Pero hay una regla que se cumple para cuando tengo un cuadrilátero inscriptible, que es en ese cuadrilátero que estaría dentro de una circunferencia, APDQ,
sus ángulos opuestos, que exactamente estamos observando que es alfa, no, x y y, ángulos opuestos, esos dos ángulos opuestos van a sumar pues un ángulo llano. 180 grados y con esto el problema prácticamente se soluciona porque la pregunta es cuánto equivale la suma de sus ángulos x y y, ¿no? O sea, APD con el ángulo BPC. Ahí está. De esa manera entonces la suma de ángulos interiores MC, bueno, de sus ángulos opuestos x y, ¿no? Ahí está, 180 grados, la solución para el problema número 3. ¿Listo? Inmediatamente pasamos al problema 4, donde dice: la Golden Motors, fabricante de buses, establece su logotipo de mercado según la figura. Ahí tenemos el logotipo. Si AC, acá es el arco AC, el arco AC es 200 grados, ¿listo? El arco DF, la medida del arco DF es 100 grados, eso lo vamos a ubicar aquí. 200 grados estaría acá, ¿sí? Todo esto. El arco DF abajo es de 100 grados, ¿sí? Se refiere a este arco que está acá. Por cierto, a ver, creo que lo señalo de otra manera, ¿sí? Ahí está. Entonces todo este arco tiene un valor de 200 grados, ¿no? 200 grados. Listo. Y acá abajito tenemos un arco de 100 grados. Ahí está, de 100 grados. La pregunta, bueno, los datos que nos da el problema es que hay líneas paralelas. Ahí está AB con DE y además BC y EF son líneas paralelas. ¿Ok? O es centro de toda la circunferencia. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuánto vale la medida del ángulo DEF? DEF que está por acá. No sabemos cuánto vale. Le ponemos X. ¿Ok? Si tenemos la longitud de que BO y de OE son iguales, ¿no? Entonces este segmento con este otro segmento son iguales. Entonces vamos a trazar una línea paralela, ¿okay? Aquí, a las paralelas que están por acá, ¿sí? Porque estas líneas son paralelas, de acuerdo al problema. Y lo que hacemos simplemente es mencionar que el ángulo que se formaría por aquí, listo, el ángulo que se formaría por acá, pues van a ser iguales, ¿no? No entiendo, profesor, ¿a qué se refiere con ángulos iguales? A esto me refiero, ahorita te voy a mostrar. Ahí están las paralelas. Entonces, el ángulo que se forma aquí va a ser igual al de acá, por las paralelas, ¿no? De igual manera acá. Estos ángulos van a ser exactamente iguales. Ya está, entonces acá déjame señalártelo de otra manera. Vamos a ponerle exactamente una bolita indicando que tienen pues la misma medida. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá sería ¿cuánto? Ahorita tendríamos 300 grados, ¿no? Con los valores mencionados, ¿listo? 300 grados. La pregunta es, ¿cuánto medirá cada arquito? Bueno, recordemos un poquito de la parte de circunferencias. Sabemos que cuando tenemos rectas paralelas, los arcos son iguales también, ¿sí? De igual manera acá, los arcos son iguales. Entonces, ¿cuánto vale cada arco? Pues en este caso, no sé si lo notas, acá tendríamos un total de, a ver, vuelvo a repetir, acá 100 más 200, 300, 300, ¿cuánto falta para 360? Falta 60, 60 se reparte en 4 arcos iguales, cada uno vale 15 grados. Ahí está, 15 entonces para cada arquito. Muy bien, y ahora bastará con que nosotros trabajemos solamente con esta circunferencia. A ver, voy a sacar una circunferencia aquí, listo, la circunferencia con su ángulo central. Bueno, la idea es trabajar con su ángulo central. Fíjate, entonces, que la figura más o menos se muestra de esta manera. Ok, aquí está. Tenemos el centro, ¿sí? Con sus dos radios. El ángulo mencionado acá, X, estaría acá también. Mencioné aquí. Y bastará con que nosotros sepamos por cuánto vale el arco que mide o que viene de M. Acá le vamos a poner O, acá M y acá M. ¿Cuánto vale este arco? Porque si conocemos este arco, conocemos el ángulo. Ya tenemos 15 y 15 que hacen 30 y 30 más 100 tenemos ahí
130 grados. Entonces 130 grados todo este arco, y como X es un ángulo central, listo, X es un ángulo central, entonces ya sabemos cuánto vale X, ¿no? Vale lo mismo porque el ángulo central vale lo mismo que el arco que tiene enfrente. Por lo tanto, la respuesta tendríamos a 130 y solucionado este problema. Nada más. Esta es la 4. De esa manera trabajamos en la 4. La 5. En la 5 tenemos que utilizar el dato del problema que indica que acá alfa y beta, acá tengo beta, acá tengo alfa, esos dos valores sumados me dan 216. Entonces bastará con que nosotros tracemos acá arriba, o puede ser por abajo también, es igual, pero por arriba sería excelente. ¿Por qué? Porque al momento de unir esos dos puntos y observar este cuadrilátero, notas que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, o sea, los vértices pertenecen a la circunferencia. Eso quiere decir entonces de que los ángulos opuestos, listo, los ángulos opuestos entre A, acá el ángulo A, entre A y alfa, bueno, en todo caso le vamos a poner, ¿qué te parece? M más alfa, esto me va a dar 180 grados, ¿no? Claro, M más N vale 180 grados. M más alfa, perdón, M más alfa, ¿no? Ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito es 180. Lo vamos a aclarar acá. Vamos a mencionar que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito. Ahí está. Entonces, este es un cuadrilátero, ojo, inscrito, no inscriptible, inscrito en una circunferencia. Entonces, de la misma manera, listo, el mismo análisis, puedes notarlo aquí. Ahí está. Con el trazo que se hizo, puedes notarlo también. Hay otro cuadrilátero inscrito. El otro también es un cuadrilátero inscrito. Este de aquí, listo, es un cuadrilátero inscrito. Ahí está. Le vamos a notar también que este es un cuadrilátero inscrito. Como es un cuadrilátero inscrito, podemos decir que el ángulo por aquí, vamos a ponerle un ángulo n, y decimos que n más beta también me va a dar 180, porque en un cuadrilátero inscrito los ángulos opuestos siempre van a dar un ángulo llano, suma 180. Listo, sumamos acá las dos ecuaciones, y al momento de sumar las dos ecuaciones eliminamos, no eliminamos nada. Claro, aprovechamos que tenemos la suma de alfa más beta y decimos que m más n, claro, más alfa más beta, que es 216, va a darme igual a la suma de 180 más 180, 360. Entonces acá tenemos m más n como bueno, pasando a restar la diferencia, ahí tendríamos un total de 144, ¿no? 144 a la diferencia de 360 menos 216, y esto es suficiente para que en el triángulo, que lo vamos a visualizar, ¿dónde está X en realidad? De donde está X ya podemos decir que X pues, va a tener un valor, porque ya sabemos cuánto vale M más N, ¿no? En el triángulo la suma de los tres ángulos da 180, y ahí ya podemos saber cuánto vale X. La diferencia de 180 con 144. X más M más N es igual a 180 grados entonces. Pero como yo ya conozco esta suma, entonces ya también sé cuánto vale X, ¿no? Ahí tenemos el valor de X que nos da un total de, ¿cuánto es la diferencia ahí? Ahí tendríamos un total de 36 grados para lo que es X. Listo, de esa manera entonces la solución para este problema. Marcamos nuestra clave 36, la alternativa A. Así. Entonces es cuestión de reconocer nada más. ¿Listo? Si podemos visualizar de manera directa un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, entonces lo hacemos y aprovechamos sus propiedades. Ok. Y por acá tenemos otro problema en donde tenemos un centro, clave que sepamos esto. Ahí tenemos el centro y acá tenemos pues algunos vértices que le vamos a colocar algunos puntos de esta manera. Ok. Listo. Un dato clave, un dato que tú debes manejar es de que acá tienes radio.
¿sí? El radio te ayuda bastante. Fíjate que esto es radio y esto es radio. Entonces acá tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Claramente, ahí está el triángulo isósceles. Dos lados iguales, porque ahí están los radios, van a generar dos ángulos iguales. Entonces el ángulo que tú ves allá como X en uno de los vértices, listo, lo vamos a nosotros ubicar también por el otro lado. Acá el ángulo X, acá también será X. Ahí está. X también vendría a ser ahí. Listo. Ahora, aquí es importante mencionar que esta línea que está acá, bueno, este punto que está acá es una línea vertical y este punto que está acá me permite decir que esta línea que está acá y esta, bueno, segmento en realidad, segmento que está acá, prácticamente los dos son iguales, ¿no? Porque al final la base es la misma. Estos son radios, ¿no? Eso quiere decir que este ángulo también vale X. También vale X. Listo. Y bueno, ahora viene el punto de quiebre acá. ¿Cuál es el punto de quiebre? De que tú conozcas el valor de este arco. El valor de este arco es muy evidente porque ahí tenemos prácticamente la mitad de la semicircunferencia. La mitad de la semicircunferencia, bueno, la semicircunferencia tiene como valor de arco 180, pero esta es la mitad 90 grados e inmediatamente el ángulo que se forma ahí sería de, bueno, la mitad de 90, porque es ángulo inscrito, vendría a ser acá, lo marcamos 45 grados, ¿verdad? 45 grados y este es el punto. Si te das cuenta de eso, ya prácticamente el problema está casi resuelto. Porque ahora lo único que tienes que hacer es reconocer esta figura. A ver si lo notas. ¿Sí? Como una mariposita, ¿no? No se hizo bien la gráfica, pero creo que si es que nosotros lo ponemos de esta manera, de azul, se puede notar. Ajá. Y tenemos ahí una mariposita. La mariposa azul. Le vamos a poner acá en moradito. Ahí está, mariposita entonces. Por la mariposa, listo, por la mariposa simplemente vamos a sumar los ángulos que están en una alita, que es 90 más X, acá, en esta alita. A ver, ¿será necesario? Yo creo que sí, lo vamos a pintar un poquito. Ahí está. Y la otra alita está acá. Ahí está. Entonces 90 más X y lo vamos a igualar al otro ángulo o a la otra suma de ángulos que tenemos ahí, que es 45 más 65. Listo, 45 más 65 tendríamos 110, 90 le resta y tenemos un total de 20 grados para la solución de este problema. Muy bien, solucionamos ahí también este problema, un problema práctico y rápido, ¿no? 20 entonces la solución acá, 20, así como cuando te vas a sacar en el colegio igualito, 20. Listo, pasamos a otro problema, el problema 7. Es un problema en donde también como que se quiere pues aplicar esto de las rectas paralelas. Perdón, de como esto de la mariposa, ¿no? Algo parecido a la mariposa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar, listo, esta propiedad de circunferencias que viene, a ver, déjame un ratito regresar acá y utilizar esta circunferencia. Fíjate, yo acá lo que voy a hacer es trabajar con esta propiedad cuando tengo dos circunferencias unidas por un punto. ¿Listo? En este caso son circunferencias tangentes exteriores, se llama. Tangentes exteriores. ¿Qué se cumple acá? Que si tú le trazas una cuerda común para ambos que pase por el punto de tangencia, entonces se cumple que aquí van a haber arcos iguales. ¿Listo? Recordando un poquito de teoría, este arco que tengo acá y este arco que tengo acá pues son iguales, ¿no? Eso sabemos. Incluso en la parte teórica se vio, ¿sí? Se demostró, me parece también. ¿Listo? Entonces estos arcos son iguales. Bueno, si nosotros trazamos una recta, a ver qué le podemos decir, una recta como esta acá, así, y otra que viene por acá, y inclusive cruzando por acá una cuerda, esas dos líneas que se están trazando, ojo, estas de acá van a ser paralelas.
¿sí? Paralelas. Prácticamente estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Bueno, te lo demuestro rápidamente. Este arco con este arco son iguales, ¿verdad? Pero también puedo asegurar que este arco y este arco son iguales, porque también tienen una cuerda común. Claro, entonces totalmente van a formar el mismo ángulo acá. Alfa, acá 2 alfa, acá 2 alfa, acá sería alfa. Si te das cuenta, este ángulo con este ángulo son iguales, o sea, se está cumpliendo la regla de la z, ¿no? Claro. Entonces, con eso se demuestra que son paralelas. ¿Pero de qué te sirve? Pues vamos a ver. Acá hay que trabajar con los ángulos. Mira, atento a esto. Yo tengo este triángulo que presenta el ángulo alfa y el ángulo tita. Entonces, con respecto a este ángulo, ¿listo? Puedes tú decir lo siguiente. Con respecto a este triángulo, ¿ya? Con respecto a este triángulo, podemos decir que el ángulo aquí, ¿ok? Se puede relacionar, ¿no? Alfa con tita. Se puede relacionar, alfa y tita se pueden relacionar. Pero no sé si ya lo viste, este ángulo que está por acá y este ángulo que está por acá, ¿qué puedes decir? Claro, son iguales, y son iguales porque se está cumpliendo la regla de la z. Ahí te lo dejo. A ver, el pulso, bendito pulso, no me ayuda. Ahí está, la regla de la z. Ahí está, la regla de la z por las paralelas. Entonces quiere decir que el angulito que está por acá le ponemos como x, al igual que acá. Ok, entonces finalmente, porque ya con esto y el triángulo que se mencionó, finalmente, ¿listo? En el triángulo utilizando la regla del ratón, ¿listo? Finalmente por la regla del ratón, nosotros ya podemos decir que x sumado con alfa, si utilizando la regla del ratón, x sumado con alfa, o sea, cabecita más lomito, te da la colita, ¿sí? Te va a dar la colita, o sea, el ángulo tita. ¿Cuánto vale x? Pues x vale a la diferencia de tita menos alfa. Entonces acá tenemos con esto ya la solución, porque la pregunta es ¿cuánto vale x prácticamente en términos de tita? Tenemos nuestra alternativa aquí, tita menos alfa, acá está. La alternativa C, por si capaz no se ve, ahí está. De esa manera nada más. Entonces, lo que estamos haciendo, si notas, es trabajar también con temas anteriores, o sea, temas que ya se han trabajado en algún momento, ¿no? Ahí está. Como la Z, hemos trabajado la regla de ratón, tema que corresponde a triángulos, y lo de circunferencias. Muy bien. Ahora viene el problema número 8, en donde no hay que hacer tampoco mucho esfuerzo y solamente observar esta figura. ¿Listo? Lo voy a señalar, lo voy a remarcar, listo, lo voy a remarcar porque este es un cuadrilátero, si se nota, es un cuadrilátero inscrito. ¿En dónde está inscrito? Está inscrito en un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, donde el ángulo interno que está por acá, bueno, perdón, el ángulo externo y el ángulo interno por acá, sabemos por teoría, ¿sí? Estos dos ángulos que están aquí, que son iguales. Ajá, tienen que ser iguales. Esto por teoría son iguales. Ahí está. Eso lo sabemos por cuadrilátero inscrito. Anotamos entonces y decimos rápidamente que este cuadrilátero, listo, es un cuadrilátero inscrito. Entonces el cuadrilátero que está acá, a ver, el cuadrilátero que está ahí es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Cuadrilátero inscrito. Entonces se puede mover este ángulo ahí. ¿Listo? Muy bien, y ahora solamente queda hacer un paso, seguir un paso. El problema me dice que hay dos rectas paralelas. Y utilizando esta regla conocida como la regla de la z, claro, se nota ahí justamente la z, ¿listo? Y afirmamos con esto que este ángulo se repite, pero en la parte superior, ¿no? Acá se repite, o sea, ahí también sería beta. Entonces, en el gráfico nosotros observamos estos ángulos que se encuentran por acá, alfa, beta y tita, listo, alfa más beta más tita. Del gráfico podemos observar que están formando un ángulo llano. Y aquí
yo ya sé cuánto vale alfa más beta, porque alfa más beta es dato del problema. Y con esto, como esto vale 128, yo ya sé cuánto vale tita, ¿no? Por lo tanto, tita tiene un valor de a la diferencia. ¿Cuánta es la diferencia ahí? Termina en 2, 52. Ahí está. 52 grados la solución para encontrar ese valor que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto vale tita? Ya está, ¿no? Entonces, aquí hemos sumado los tres ángulos de 180 porque forman un ángulo llano, están por debajo de una línea y tenemos la solución 52 grados. Muy bien. Bueno, ahora viene un problema en donde se tiene que hacer algo más. No es un problema corto, este aquí es un problema, entonces tiene que seguir algunos pasos para su construcción. Muy bien, a ver, la solución para el problema. Le vamos a poner un punto F ahí y vamos a señalar, listo, primero que aquí hay dos lados iguales, listo. Vamos a señalar que aquí hay dos lados iguales. Marcamos entonces los lados que son iguales con esto, donde AB es lo que nos dice y BC son iguales. Entonces, cuando tenemos dos lados iguales, eso nos da a entender que aquí hay un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles, claro que sí. Un triángulo isósceles donde los lados son iguales y evidentemente los ángulos van a ser iguales. Entonces vamos a marcar aquí que este ángulo que está acá, listo, este angulito, va a ser igual a este ángulo. Le vamos a poner un ángulo de ayuda, un ángulo de apoyo. Vamos a ponerle ¿qué te parece? Alfa le ponemos aquí, cosa que acá también sería, pero por fuera le ponemos alfa. ¿Ya? Es un triángulo isósceles, un triángulo inicial. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Listo? Vamos a partir este ángulo que tenemos aquí como 4x, de tal manera que aparezca un 2x y hay un juego acá, ¿no? Hay un juego. Y podemos pues utilizar este ángulo que está acá, que es 2x, ¿listo? Y con lo que vamos a partir ahorita de 4x, nos va a servir, fíjate. Entonces trazamos acá, hasta este punto, ¿listo? Una bisectriz, de tal manera que divida al ángulo por la mitad. Ojo, no divide acá en dos segmentos iguales, no vayas a pensar eso. No, eso no ocurre. Solamente lo que se ha hecho es trazar, a ver, una bisectriz. El primer paso, trazamos, listo, DE, trazamos, DE, bisectriz del ángulo, ¿qué ángulo es este? DBC, ¿no? DBC. ¿Listo? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con esto? A ver, si tú lo divides entonces en dos ángulos iguales, o sea, acá un ángulo 2x y acá 2x, entonces este ángulo que está aquí, que es 2x, obviamente al costado también, genera que con la prolongación que vamos a hacer ahora a continuación aquí, bueno, la prolongación no, la unión, genera pues un cuadrilátero inscriptible. No sé si lo notas, es cuestión de que lo observes nada más. Estamos generando entonces que el cuadrilátero, entonces decimos el cuadrilátero, a ver, listo, el cuadrilátero ADEB, acá es ADEB, este es un cuadrilátero inscriptible. ¿Lo notas? Me imagino que sí, inscriptible. Acá está, por regla del rebote, porque los ángulos acá son iguales, justamente por eso, ¿no? Alrededor va a dibujarse alrededor se va a dibujar una circunferencia, ¿no? Entonces, para aprovechar que tenemos esto, podemos mover el ángulo alfa por acá, porque tengo aquí, acá está, tengo aquí alfa y porque tengo sus dos diagonales trazadas, por rebote ingresa acá, ¿no? Es lo que podemos decir, por eso es que acá también vale alfa. ¿Me sirve? ¿Me sirve esto? Claro que me sirve. Me sirve bastante, ¿no? Entonces viene ahí el segundo paso. ¿Qué gano con esto que le acabo de colocar alfa? Entonces aquí van a aparecer dos triángulos congruentes. ¿Qué triángulos son congruentes? Pues se nota el triángulo DEB va a ser congruente, listo, al triángulo. ¿Qué triángulo es el otro? El triángulo CED. CEB. Ajá, son congruentes.
Caso, profesor, ¿por qué casos son congruentes? ¿No? ¿Cómo puedo asegurar que son congruentes? Entonces, ¿qué tienen en común los dos? ¿Qué tienen en común? Si notas, ambos, listo, tienen en común, listo, un ángulo, listo, un ángulo, tienen en común, bueno, dos ángulos en realidad, alfa es el ángulo común, y además de eso, tienen en común, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tienen en común? A ver, un lado común, ¿no? Claro, un lado común también es ahí. Entonces, el caso de congruencia sería el caso ala. Por el caso ala. El caso ala, ambos triángulos son congruentes. ¿Listo? Congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el lado aquí, ¿listo? Marcamos como bolita. ¿Sí? Bolita. Y cosa que acá también sería bolita. Entonces, conclusión. ¿Listo? A partir de esta congruencia, tenemos de que el lado DE va a ser igual a S. DE va a ser igual a S. Listo, ya está entonces en un segundo paso. Tercer paso, a ver qué más podemos darnos cuenta. Observando, claro, acá también completando colocaríamos X, ¿verdad? Claro, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Listo, ahí viene a ser X. Listo. Ahora, por ahí no sé si pueden observar, hay un cuadrilátero que podríamos nosotros, listo, considerar inscriptible. ¿Cuál es ese cuadrilátero? Podría ser el cuadrilátero, a ver si lo puedes observar, ADFB. ADFB podría ser, a ver, confirma. Creo que ese ya lo hemos mencionado. No. ADFB. A ver, ¿por qué podríamos decir que es ¿por qué podríamos decir que es inscriptible? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar? ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? A ver, si te das cuenta, nosotros ya tenemos un detalle acá. Entonces, el cuadrilátero inscriptible vendría a ser el cuadrilátero. A ver, bueno, antes de ver ese cuadrilátero, fíjate que aquí esta información se conoce, ¿verdad? Esta información se conoce por este triangulito isósceles, por lo tanto, acá vendría a ser 2x. Muy bien, ahí es 2x. Pero como el cuadrilátero ADEB es ya un cuadrilátero inscriptible, entonces este ángulo también va a tener el mismo valor que ahí. O sea, también va a ser 2x, y esto porque se cumple la regla del rebote, ¿no? Ahí está, la regla del rebote se cumple. Muy bien, se cumple la regla del rebote. Ahora, ¿qué más? Con esto podemos observar, como mencioné, que este otro cuadrilátero, el cuadrilátero AD, a ver, repito, ponerlo bien, el cuadrilátero ADFB es un cuadrilátero inscriptible. ¿Listo? Es un cuadrilátero inscriptible, donde estamos observando que acá tengo un ángulo de 2x, al igual que acá, o sea, se está cumpliendo la regla de rebote, ¿no? Por eso podemos decir que es un cuadrilátero inscriptible, ¿ok? Entonces, ahora podemos también nosotros mover este ángulo que está aquí, por acá, por rebote, ¿no? Ojo, que mi cuadrilátero inscriptible es este de acá. Este es mi cuadrilátero inscriptible, ¿no? Como observo que este ángulo es igual a este ángulo, entonces todo este ángulo que es 4x se repetiría aquí. Completando, entonces completando, podríamos asegurar aquí, ¿ok?, que el ángulo DAF es lo que vamos a mencionar acá, a partir de este cuadrilátero que es inscriptible, el ángulo DAF va a ser igual al ángulo DBF, ¿no? DBF. Son ángulos iguales cada uno a 4x. Completando, acá tendría que ser 2x. ¿Listo? Como cuarto paso, podemos nosotros observar este triángulo. El triángulo ABC. ¿Lo ves? Está de esta manera. Este es el triángulo A, B y C. Ahí tenemos cuánto como ángulo. Pues acá tenemos 6x. Acá también tenemos 6x. Pero este triángulo presenta dos lados iguales por acá. Entonces, con estas características, pues nosotros ya afirmamos
que este triángulo resulta ser un triángulo equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero donde podemos decir que 6x vale 60 y x vale entonces, ¿cuánto? 10 grados, ¿no? X vale 10 grados. Listo. Vamos a poner un poquito más abajo esto. Y profesor, ¿y por qué es equilátero? A ver, se supone que ya tenemos aquí dos lados iguales, ¿sí? Pero acá, como tengo dos ángulos iguales, quiere decir que aquí también pues, va a ser lo mismo, ¿no? Porque hay dos ángulos iguales, debe haber dos lados iguales. Y con los tres lados iguales ya se afirma que es un triángulo equilátero. Entonces, este ángulo debe ser de 60, por lo tanto, en la igualdad x vale, que es 6x igual a 60, x vale 10, ¿no? De esa manera la solución. Ok, de ahí viene este problema, el problema número 10. En el problema número 10, nosotros podemos observar la siguiente información. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, vamos a hacer la construcción de un pequeño rombo por aquí abajo. Creo que en este caso no me va a ayudar el tamaño. No me va a ayudar el tamaño de la gráfica, así es que lo vamos a poner un poquito más pequeño. Y así es que vamos a generar un rombito. ¿Cómo así un rombo? Vamos a repetir las medidas que están ahí. Bueno, lo voy a dividir a ver si me ayuda esto. Sí, hasta aquí que sea. Y le voy a trazar acá. Entonces lo que estoy generando es un rombo, ¿sí? Donde las medidas que están aquí como bolita se repiten aquí, ¿sí? Acá está. Se repite bolita, bolita. Acá le vamos a poner un punto T, ¿correcto? Y ojo, ¿qué estoy haciendo? Como estoy empezando el problema, estoy generando de la línea que está en medio, no es necesaria, pero si es así importante, lo vamos a dejar. Entonces construimos el cuadrilátero es DBCT rombo. ¿Listo? Es el rombo. ¿Ok? Es un rombo. Entonces, este rombo, ¿listo? Este rombo va a tener todos los lados iguales. Ahora, si le trazamos, ¿listo? Si le trazamos, o le unimos, sería en este caso, le unimos de A hasta T, al momento de unir de A hasta T, puedo yo asegurar, ¿listo? En el triángulo, observa, en el triángulo ATB, ¿listo? Que D resulta ser circuncentro del triángulo ATB. ¿Por qué? Porque este sería el centro, estos son sus radios y alrededor sería pues una circunferencia, ¿no? Eso no nos ayudaría ahí. Eso como primer paso. ¿Y qué ganas con esto? Pues podemos ir moviendo ángulos, ¿sí? Podemos ir moviendo ángulos. Observa que aquí, por ejemplo, el ángulo que se va a obtener es de que este 4 alfa se reparte en 2 alfa y 2 alfa acá, ¿no? 2 alfa al momento de haber trazado esta diagonal. Claro. Y también, ¿qué más? También, ¿qué más podemos observar acá? Que el cuadrilátero ABCT, ¿no? Con esto, el cuadrilátero ABCT, no sé si lo notas, ojo que acá también vale lo mismo que los ángulos opuestos, porque es un rombo. Con esta información, el cuadrilátero ABC y T es un cuadrilátero inscriptible. Profesor, ¿por qué es inscriptible? Observa que el ángulo que se encuentra por aquí, bueno, vamos a poner otro color, el ángulo que se encuentra por aquí y este ángulo que está por acá, que obviamente vale 2 alfa, y sus dos diagonales en el cuadrilátero, pues están formando un mismo ángulo, ¿no? Por reglita del rebote. Claro, entonces el cuadrilátero es inscriptible por esa situación, por ese caso, ¿no? Por ese caso. Entonces, podemos nosotros decir, ¿no? Lo siguiente también, de que el ángulo que estaría por acá, exactamente por acá, por también la regla del rebote, vendría a ser 2 alfa. ¿Listo? El ángulo ahí vendría a ser 2 alfa. ¿Ok? Y luego podemos ir completando, porque acá también mira, completando acá sería alfa por ser isósceles, ¿listo? Y completando justamente por las dos diagonales trazadas, la suma, bueno, este ángulo que está acá, también se conocería, ¿cuánto vendría a ser acá? Tendríamos, ¿cuánto? También, ¿cuánto? 3 alfa, ¿no? Por isósceles, no sé si lo notas, isósceles, claro.
Entonces ahí tenemos 3 alfa. Entonces aquí, listo, en el triángulo, acá decimos, entonces en un triángulo, voy a ser por ejemplo observando en el triángulo ATB, sumamos todos los ángulos del triángulo y ahí tendríamos ¿cuánto? Acá tengo 5, acá tengo 4, acá tengo 3, todos los ángulos que harían 12 alfa, esto pues me va a dar 180, eso es en un triángulo, entonces alfa vale ¿cuánto? 15 graditos. Ya tengo alfa, ya tengo el valor de alfa. Con esto, listo, yo ya puedo obtener el valor que me están solicitando, que es el valor de θ, donde puede ser, bueno, en el mismo cuadrilátero, podría ser en un triángulo, pero ya depende, ¿no? Entonces, lo voy a mostrar, a ver si se puede visualizar, sí se va a poder ver. Voy a mostrar el cuadrilátero inscrito, exactamente es este de aquí. Ahí está, con sus dos diagonales, ¿no? Acá está, primera diagonal, segunda diagonal, tenemos acá θ, acá tenemos A, B, C, acá tengo T, y pues el ángulo acá me vale ¿cuánto? Este angulito. Como tengo ahí 5 alfa, y alfa vale 15, entonces ahí vale 75. Por lo tanto, por reglita del rebote en ese cuadrilátero inscriptible, podemos decir que θ es igual a 75 grados. Ahí está la solución entonces para este ejercicio. Y terminamos también con esto ya de circunferencias paralelas. Bueno, vamos a terminar sin antes marcar la alternativa aquí. Ok, listo, entonces nos estamos viendo hasta un próximo tema. Hasta aquí lo que es la parte de circunferencias. Hasta la próxima.